Yo recién tomé conciencia cuando en mi trabajo, de casualidad, voy a buscar una mujer que trabajaba en la Secretaría de la Mujer. Ella me dice, ¿cómo te llamas vos, Ana Gerchunov? ¿Qué tenés que ver con la Casa de los Libros Perdidos? Lo que a mí me impresionó fue mi reacción, me largué a llorar. Pero yo no sabía que le llamaban la Casa de los Libros Perdidos. Esa casa ha sido para nosotros, y lo seguirá siendo, un lugar importante en nuestra vida, y creo que va a ser siempre lindo poder volver. En estas dos plazas nosotros nos pasamos el día entero. Digamos que toda nuestra infancia transcurrió en esta plaza. Digamos. Nosotros veníamos a tomar la leche acá. Nos traíamos los vasos con el Nesquik y tomamos la leche acá, armamos carpitas. ¿Te acordás? Sí, sí, hacíamos pistas, jugamos a carreritas de autos, jugamos al bici, jugamos al fútbol. Y esto era un barrio que albergaba jóvenes profesionales con una homogeneidad social, digamos, era de clase media. Y circundaba barrios obreros de aquella época. Alrededor estaba Barrio Suárez, Barrio Ferrer, Barrio Ciudadela. Era normal entre nosotros, no solo los hermanos, sino amigos, interactuar permanentemente. Año 69, yo tenía 10 años. Año del Cordobazo. Exacto. Una de las cosas que hacíamos nosotros, los chicos de 10, 11 años, íbamos a la avenida Vélez Sarsfield a ver pasar las columnas que venían de Renault, que era un espectáculo. Para que ustedes tengan idea, eran 10.000, 15.000 personas, todos con mameluco, con sus motos, ¿te acordás de los Renault? Y era como parte del entretenimiento de los chicos. Después de casi media hora de deliberar los obreros, han decidido ir por la ruta de Córdoba, mucha gente motorizada. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Vélez Sarsfield, donde se va a realizar la concentración. Se pone en marcha la caravana y nosotros con ellos vamos a Plaza Vélez Sarsfield. Che, tío, ¿y qué onda el abuelo? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? El abuelo era un abogado laboralista, exclusivamente laboralista. Era un militante y dirigente del Partido Comunista de Córdoba, un dirigente importante, conocido, una figura pública en esa época, muy comprometido con sus ideales. Dedicó su vida a eso, digamos, era la prioridad número uno para él, era su militancia política, digamos, y eso le hizo pagar costos importantes a él y a su familia, ¿no? Para nosotros, la cuestión política formaba parte del pan de todos los días, digamos. En nuestra época, al menos en nuestro ámbito familiar, se vivía con cotidianeidad el tema de, che, van allá a Natal, tenés que dormir en tal lado. Esos eran nuestros temas. Como niños, digamos, vivíamos esas cosas que viven de adultos, digamos, que hoy viven el tema de robar a Natal. Nosotros en ese momento era dónde dormimos, si vienen a allanar, dónde vamos. O por ejemplo, no me voy a olvidar nunca una vez que salíamos del colegio con mi papá nos había buscado en el colegio, algo así, y fuimos a buscar a mi mamá al estudio, y mi papá sale así como cara medio preocupado, y yo escucho que le dice a mi mamá, no, me dejaron una amenaza de las 3A, pero era como lo más normal. Señor López Rega, respecto al presente y futuro argentino, ¿qué nos puede precisar usted? Mire, el presente se está manifestando como la reintegración de los valores nacionales en torno a una bandera azul y blanca que no sabe de ninguna mancilla infamante. Y el futuro es tan grande porque todos los argentinos caminan sin prisa, sin pausa, hacia su grandeza nacional. Y en el camino todo aquel que no lo quiera realizar así,
se verá avasallado por la fuerza del espíritu argentino, patriótico, nacionalista y cristiano. Lo que sí se vivía, yo me acuerdo, porque era el comentario, Sí. sobre todo en el después del lópez-reyismo, era los asesinatos políticos y la persecución política. Eso se empezaba a hablar y era un tema instalado. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. ¿Por qué todos estos libros eran prohibidos en esa época? Ay, qué pregunta más larga. Bueno, en realidad la prohibición del libro fue toda una estrategia sistematizada, así como la desaparición de personas o el robo de bebés. Está prohibiendo proyectos, sueños, fantasía, entonces está disciplinando, está prohibiendo lecturas, pero está prohibiendo personas también. ¿Qué pasaría o cómo nos sentiríamos o qué haríamos si todas estas cosas que nos apasionan fueran prohibidas? Y esta prohibición pusiera en juego nuestra libertad o nuestro trabajo o nuestra propia vida. ¿Cómo nos sentiríamos? Horrible. Limitados. Horribles, limitados. No podés hacer lo que más te gusta porque está prohibido. O sea, horrible. Sentiría un vacío. Sí. Sería difícil vivir. Sería difícil vivir. ¿Y qué harían con los libros, los discos que están prohibidos? Los guardarían. ¿Dónde? No sé, enterrados en algún lado para que... Te los llevas con vos al exilio. Y en la pared. En la pared, los tabicarías en la pared. Abajo del parque. Abajo del parqueo, Fuera adentro del del colchón. ¿Saben qué hicieron las personas en los años 60, 70, en las épocas de prohibición de libros? ¿Qué hicieron con esos libros? Las personas hicieron todo lo que ustedes están contando. Ustedes no son jóvenes tan diferentes, ¿no? Porque son jóvenes que aman la música, las películas, los libros, que harían lo que ellos hicieron, que resguardarían los libros y que pensarían no en el objeto libro, sino de los sujetos, los miles de sujetos que dejaron de leer esos libros que estaban prohibidos. El tema de la censura durante la dictadura referida a los libros no fue algo realizado al azar, improvisado, sino absolutamente orientado a la destrucción de la memoria. Y también la persecución en las distintas instituciones donde estaba la difusión de la cultura y de la memoria. Lo que yo noté respecto al barrio es esto, el miedo. Desapareció la gente de la plaza, esto que era un espacio donde poblado de jóvenes, desapareció. No había nadie. Empezó la desconfianza. La desconfianza, claro. El tema de la desconfianza, en que andas... Es decir, la sociedad empezó a hacerse cargo de ese discurso del poder, que era muy fuerte en aquella época, ¿dónde está lo subversivo? Éramos jóvenes, éramos subversivos. La subversión ha procurado infiltrarse y ocultarse en la población, buscando penetrar, atacar y dominar todas las estructuras de la ciudadanía. El club, la fábrica, la escuela, la familia, el hogar. De los actuales subversivos nos ocupamos los soldados. De que no crezcan nuevos, deben ocuparse ustedes. Que Dios nos ilumine y nos ayude en esta tarea. En este barrio
se generó una cosa rara. Vos fíjate que en la familia en donde yo estaba exiliado, la noche del golpe, que yo estaba durmiendo en la casa del Yuyo, que era una familia muy solidaria, era la familia donde que siempre me acogía cuando había que irse. Y a cualquier hora y en cualquier momento, y era muy solidaria en todo sentido. ¿Era militante o no? No. Era una familia que ideológicamente estaba en las antípodas de la ideología que se promulgaba en mi casa, digamos. Una familia de derecha, te diría. Económicamente muy acomodada. Sin embargo, esa noche, teniéndome a mí en su casa, conociendo bien toda la historia de mi familia, yo salgo con esa familia en auto, nos para un control militar y la señora, que me tenía a mí en el auto, le agradece al militar el golpe. Se lo agradece. No, dice, gracias, le dice. Tenemos mucha confianza en usted y yo ahí. No. Y ellos me estaban cuidando a mí. Yo debo haber tenido 11 años, más o menos, y eran las 3 de la tarde y no había nadie. Claro, la verdad que no había nadie, esa hora no había nadie. Y ahí vivía una familia y yo vivíamos allá, hice todo el trayecto, veníamos caminando, iba yo caminando, y veo un falcón que se paró a 2 cuadras, yo lo veía perfecto, y me escondí atrás de aquel árbol porque me dio como un poco, ahí sí me dio un poquito de miedo, y la agarraron a una chica de los pelos y la metieron en el baúl. Transcurridas casi 48 horas desde el momento en que la Junta Militar se hizo cargo del gobierno en el país, las actividades, de acuerdo a lo que se ha anunciado, se cumplen en forma habitual en lo que se refiere al comercio y la industria. Pero, como es de suponer, aún continúan las patrullas militares por distintos lugares de la ciudad. Aquí mismo en los barrios comenzaron a ver lo que se llamaban los rastrillajes. Nosotros no sabíamos, pero había denuncias de los mismos vecinos, hay veces, si en una casa a lo mejor vivían varios estudiantes y que alguno tenía barba, otro pelo largo, entonces como que eran sospechosos. Para mí era una joya, un libro del Che Guevara, una edición hermosa. No me acuerdo por supuesto de la editorial, pero era de hojas esas brillantes, no la hoja común. Yo, con todo el dolor de mi alma, diría, tuve que quemar este libro. Pero lo que pasaba era, me acuerdo, acá estaba en este patio, era, que quería quemarlo, y las hojas, al ser duras, brillantes, qué sé yo, no se quemaba. Entonces me llevó bastante tiempo ir abriendo el libro, como digo, ¿no? Sentir cada hoja. Y bueno, después nos enteramos que muchos compañeros también habían hecho eso. Y bueno, era, diremos, una manera de preservarnos, ¿no? Y bueno, y ante la cantidad de amenaza que tenía mi papá, entonces deciden que nos mudemos, esto fue antes del golpe, a fines del 75, mediados del 75, nos mudamos a otro barrio, alquilamos una casa. Parque Capital. A Parque Capital. Y mamá, que era arquitecta, aprovecha esa ausencia de Parque Vélez Sarsfield y, digamos, largan con una remodelación de la casa, digamos, una ampliación. Bueno, y cuando sucede el golpe, la casa estaba en plena remodelación y una de las cosas que acontecen allí es que mi mamá agarra toda la biblioteca que tenía mi viejo. Fue una noche que lo hicimos, nos juntó a todos, o estábamos casi todos, y guardamos todos los libros en una baulera que había
y ella decide guardar todo allí, guardamos todo así. Era un lugar donde nosotros usamos para jugar también, una baulera grande, nosotros jugamos ahí. Pero fue medio la desesperada. Fue medio porque desesperada. cualquier cosa, después cuando Guardamos, sí, después, invitación a la fiesta de 15, casamiento. Todo papel que andaba dando vueltas lo metíamos ahí arriba. Metimos todo y mi vieja lo que hace es cerrar eso con mampostería, es decir, No sé, uno no te das después, cuenta. cuando te das cuenta, Disimulado. claro, Sí, absolutamente no disimulado. sabías. Esto fue inmediatamente después del golpe y nosotros volvemos a habitar la casa de Parque Vélez Sarsfield a fines del 76, ya con la remodelación terminada, qué sé yo. Y bueno, en mayo del 77 sucede el secuestro de mi papá. Este documento, por ejemplo, se llama Subversión en el ámbito educativo, donde aconseja a las directoras de escuela que estén atentas en el aula a ver si las docentes o los profes comparten algunos de los libros que están prohibidos, o sientan a los niños en círculo, o utilizan la palabra solidaridad. Todas estas cosas hacían que ellas tuvieran que denunciar y machacaban por la radio, denuncie porque la escuela está formando marxistas, etc. Entonces en esto no hay libros revolucionarios y libros no revolucionarios, no, hay libros, generalmente literatura, también hay mucha teoría prohibida. Y por ejemplo, la torre de cubos, que anda por ahí, una de las cosas que dice el decreto de prohibición es que se prohíbe por fantasía ilimitada. Bueno, Laura de Betach cuenta que ella nunca pudo más editar, pero nunca dejó de escribir, y que sus cuentos prohibidos no dejaron de circular por las escuelas, porque las docentes, ¿qué hacían? Lo que dice Yara, se aprendían un cuento de memoria, lo contaban en el aula sin nombrar la autora, cambiando algunas cosas, ¿no? Y los cuentos siguieron circulando. Yo vivía en Córdoba, en un barrio donde a veces los padres se afligían porque sus hijos terminaban rápido los cuadernos, y ellos no podían comprarles otro enseguida. Era un barrio donde se podían dibujar monigotes en las paredes, con carbón, ladrillo o lo que se encontrara, porque las paredes eran menos importantes que los chicos. Evidentemente esto era mucho más grave, es decir, este golpe había sido mucho más grave de lo que nosotros creíamos, que la gente tenía un cerebro mucho más fascista de lo que nosotros creíamos, y que desde ese momento, bueno, olvidarse de escribir cosas que tuvieran que ver ni con la pobreza, ni con ningún conflicto social, porque también ese fue el momento en que empezaron a darle a las canciones, a las palabras, habían suplantado palabras, por ejemplo, en los libros escolares no se podía poner la palabra alpargata, había que poner cansado. Neutralizaron el idioma. Tengo grabadas imágenes bastante alucinantes de los atardeceres de la ciudad de Córdoba. Gente que deambulaba por las calles con paquetitos, con valijas donde llevaban los libros, cuando se iban a dormir de un lado a otro. Parecían caracoles con sus caparazones a cuesta. Así era todo, silencioso y sórdido. Yo nunca he visto consumir libros como en esa década, de los 60 a los 70. Todo el mundo tenía libros y todo el mundo consumía, los leía, que era más importante que tenerlos, ¿no? Todos los libros que hubo antes empezaron a no estar, ¿no?
empezó a funcionar un poco de miedo y de terror, ¿no? Al tener conocimiento de lo que pasaba en el país, ¿no? Lamentablemente fueron años muy feos, muy duros, paralelo a lo que acontecía con los desaparecidos, ¿no? Pero con la librería dejó de tener esa vida que tenía. Siempre tenés que pensar que con los libros históricamente es un enemigo. El libro es un enemigo, entonces el libro siempre hay problemas con el libro. Entonces la frase, donde queman libros, es seguro que van a quemar humanos. Yo veo que ya era nochecita, paran varios autos en la puerta, se bajan. Varios eran, ¿no? Varios autos, sí. Y desenroscan en el hall de entrada de la casa, aflojan el foquito de luz, como para que yo no vea hacia afuera. Tocan el timbre, le digo a papá, está la policía, y él me dice, hacelos pasar. Y ahí le dicen, miren, mire doctor, nos va a tener que acompañar. Y ellos siempre nos dijeron, lo único que nos decían es, ya van a tener noticias de él. Por los años 90, poner el año 95, 96, yo estaba en Unquillo un domingo. Yo subí, entré a la casa, era como una feria americana, una cosa así. Se vendía ropa, se vendían discos, objetos y libros. Y me interesé por uno de los libros. Y elegí El Principito, que era una versión en francés. Eso me llamó la atención, El Principito en francés. Bueno, lo compré, lo llevé a casa. Lo puse en la repisa al lado del Principito en español que tenía yo y nada más. Para mí era como tener un objeto, una rareza, nada más que eso, no me decía nada más que eso. El libro es este. Cuando yo me puse a ver que este libro tenía párrafos marcados, confrontaba con el otro en español y era muy fuerte lo que estaba marcado. No eran citas así al azar, eran citas profundas, como una historia que salía del Principito, así como una historia que empezaba a volar sola. En las primeras páginas, en la página 9 decía Feldman, Elena, el teléfono, 2 teléfonos allí, Alianza Francesa 1975. Y me fui a la compu, puse su nombre y ahí me di con la historia con fragmentos de la historia de Elena. Elena había desaparecido en el 76 y este libro era del 75, o sea, poquito tiempo antes de que ella y su pareja desaparecieran. Supe que Elena estaba embarazada, por los testimonios estaba embarazada de 2-3 meses, que estuvo en La Perla. Yo no me podía quedar con esto en mi casa como un objeto diciendo, miren lo que tengo. Era de como mucho peso tener este libro. Con este libro yo tenía que enseñar. Che, viejo, ¿y cómo es el periodo en que el abuelo desaparece? ¿Cómo viven ustedes ahí? Ese tiempo que no se enteran dónde está. El secuestro fue en abril, mayo del 77 y bueno, empezamos a experimentar una situación dificilísima, durísima. Hay que tener en cuenta que éramos 5 hijos, donde la mayor tenía 19, Beatriz, y la menor Nora tenía 9. Y mamá
empieza a experimentar una fuerte depresión. Y por otro lado, la soledad de una sociedad que empezaba a ver en aquellos que padecían la represión de manera específica, una familia rara, algo raro, el algo habrán hecho. Lo que se vivía en casa era como que de un día para el otro cambió todo. Y que entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nos hacíamos como si fuéramos normales, porque todo seguía como si fuera normal. Era un desastre todo, pero íbamos al colegio. Pasaba que a veces mi mamá estaba muy mal y estaba acostada todo el día, y había una empleada, no sé quién le pagaba. O sea, era como que había gente que empezaba a responder solidaria. Por ejemplo, en mi colegio nadie fue a pedir, era un colegio privado, y nadie fue a pedir una beca, me la dieron. O sea, era como que alguna gente, sí, claro que era solidaria, que se iba comportando y se iban acomodando a esta nueva realidad que vivíamos. Era un poco sálvese quien pueda. La familia estaba muy endeudada, Muy mi mamá había endeudada. hipotecado la casa. Le pedía a los vecinos plata. Había un famoso almacenero en barrio Ciudadela, Don Hugo, que prácticamente nos bancó. Sí. Durante todos esos años nos bancó. Y nosotros adquirimos, que nos matamos risa, nosotros adquirimos cierta destreza para manguear. Totalmente. Y la que sí jugó un papel impresionante, porque nosotros ahora somos 3, pero bueno, está la tía Nora y tía Beatriz allá en Israel, y Beatriz hizo cargo nuestro. Sí, sí. Cuando mi mamá se empieza a Ofició enfermar, de madre, claro, de madre. digamos, ¿no? ¿Y cómo eran esos meses que no sabían dónde estaba el aula? Mamá siempre como que tenía esperanza, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, a raíz de un dato que nos da una vecina, que ve el nombre de mi papá, que estaba en la cárcel, que ella trabajaba en el servicio penitenciario, y ve el nombre de mi viejo en una lista en el servicio penitenciario, se lo dice a mi mamá lo va a ver al director del servicio penitenciario en Córdoba y le confirma que mi viejo estaba ahí. Claro. Lo cual en casa, yo me acuerdo muy bien, mamá vino, nos contó eso y lo celebró como si fuese, y ahí nos dice, eso significa que papá no va a desaparecer. Claro. Lo han blanqueado. Yo vivía en la casa de mis abuelos, con mi mamá y mi papá, desde que nací hasta los 2 años más o menos. Mi mamá decide irse a Córdoba conmigo, mi papá se queda un poco más y es en ese momento donde decide enterrar todos estos libros. Los enterró ahí en el patio de la casa de mi abuela, cerca de la tapia ahí, y bueno, quedaron ahí. Eso es alrededor del 75. Y pasaron los años, bueno, el 76, en agosto, a mi papá lo matan en el puente General Paz. Y esa misma noche van a la casa donde yo estaba con mi mamá y bueno, ella la llevan. De ella no supimos más nada. Mi abuelo va a averiguar a la comisaría de Río Tercero y a mi abuelo lo llevan detenido también. Ahí en el D2, bueno, le pasa muy mal. Entonces mi abuelo le dice a mi abuela, bueno, acá nadie habla más nada. Nosotros pensamos que por eso mi abuela nunca más dijo, durante 30 años, nunca dijo que estaban los libros enterrados. Entonces,
Cuando mi abuelo fallece, en el 2005 más o menos, se ve que mi abuela, no sé, se animó a hablar. Entonces le contó a mi tía. Y le dijo, mira, ahí hay algo enterrado, no sé si estará todavía. Mi tía me espera que yo viaje, bueno, y juntas empezamos a cavar. Dijo el lugar exacto, así porque tal cual, ahí, en el jardín, al lado de unas hortensias. No sé, era muy raro porque yo pasé toda mi vida ahí en ese patio. Me encantaba regar las plantas. Era un patio lleno de flores, como los patios de las abuelas. Y ahí estaba esta lata, lata de galletitas. Y había otro paquete también. Y bueno, ahí estaba todo lleno como de barro, de tierra. Y lo dejamos un poco que se seque y bueno, acá estaban estos libros. No sé, para mí es como un tesoro, ¿no? Algo que sobrevivió a todo, así como tener una parte de mi padre, una parte de esa época. Nosotros en el 80 perdimos la casa. La hipoteca, la casa estuvo a punto de ser rematada. Para salvar el remate tuvimos que malvender. Bueno, eso originó una serie de mudanzas. Uno ahora que es grande y piensa cuando uno se muda, cómo organiza todo, esto fue una mudanza, un desastre, o sea, quedaron la mitad de las cosas, quedó el perro, el Bravo, el Coli, que lo adorábamos, quedó ahí, quedó ropa, quedó regalos, a mí me encantaba juntar cosas antiguas, quedaron todos ahí. O sea, se ve que mi mamá estaba muy mal porque no organizó una mudanza. Y cuando ustedes se van con la mudanza, ¿qué pasa con los libros? Quedan escondidos en la casa. Claro. Y ahí quedan. Y ahí quedan. Y ahí quedan. Papá sale en el año 81, en abril del año 81, pretende volver a casa, a lo que fue la casa de Parque Belzar. Claro, papá tiene una entrevista con quien compró la casa y le explica que tenía su biblioteca escondida y le pide autorización para sacar los libros. Exacto. Sin decir dónde estaban. Y el tipo le niega ese permiso. Y nos olvidamos de esa biblioteca y como dice él, ahí empezó, mi viejo empezó como a despedirse de esa historia. Claro, pero también tiene que ver con, uno vuelve a rehacer la vida, como se pudo. Así como fue como el cierre, cuando mi papá intentó recuperar los libros y no pudo, yo creo que todos hicimos un cierre y nunca más se habló del tema. Yo recién tomé conciencia cuando en mi trabajo de casualidad, era el 2008 creo, cuando voy a buscar una mujer que trabajaba en la Secretaría de la Mujer, ella me dice, ¿cómo te llamas vos, Ana Gerchunov? ¿Qué tenés que ver con la Casa de los Libros Perdidos? Lo que a mí me impresiona fue mi reacción, me largué a llorar. Pero yo no sabía que le llamaban la Casa de los Libros Perdidos. Me largué a llorar y entonces ella me dijo que sí, que en el barrio se comentaba que hice la Casa de los Libros Perdidos. Y entonces la verdad que bien nos ofrecieron y volver a la casa. Porque esta familia que narra Ana, que alquilaba la casa y nos invita, bueno, nosotros fuimos, entramos una vez y ellos nos preguntaban, nosotros no podemos dormir de saber que acá hay una biblioteca escondida. Claro. Y no podían entender dónde, porque realmente no se sabía.
Porque nosotros pensamos que el dueño, el que compró, Ya lo había sacado. quemado, lo había sacado. Sí. No, está bien intacta. No entendíamos por qué se negaba Bueno, eso. volvimos otra vez con un albañil, rompemos y aparece la biblioteca entera. Por más que hayamos vuelto en el 2008 a la casa y haber recuperado la biblioteca, bueno, esa casa siempre ha sido para nosotros y lo seguirá siendo un lugar importante en nuestra vida, y creo que va a ser siempre lindo poder volver. Y sobre todo con ustedes, que nosotros tenemos la edad de ustedes cuando nosotros transitamos ese momento. Hola. Bienvenido. Gracias. Soy Romina. Muchas gracias. Adelante. Bueno, Es raro decir bienvenidos a la casa de ustedes. Pablo, hijo de Luis. Luis. Permiso. Permiso, ¿eh? Muchas gracias. Hola. Ana. Sí, Hola. ¿cómo estás? Bien. Bueno, Contento. ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Sí. Mira. ¿Tú sabes que en 35 años es la segunda vez que vengo? 35 años. Ven los marcos de esta. Uno toca la casa, abraza la línea de uno. ¿No? Voy a decir, O sea que este ya calefactor pasó. es original. Es original. Es original. Está pintado, nomás era de otro color. Allá estaba la... Las aberturas son todas originales. Sí, sí. La cocina. Sí, la cocina sigue roja. Bueno, y acá fue la escena, Luis. Acá fue la escena. Acá fue, Acá- yo acá estaba fue la acá, escena de que ellos, lo tuvieron. cuando vienen, aflojan el foquito de ahí que está en el hall y tocan el timbre y yo les abro esa puerta, esa misma puerta. A ver, esta colación en escena, mira, chota. Hubo mucha alegría en esta casa también. También es así. ¿No? Duro, muy duro. Fuerte. ¿Dónde estaban los libros? Entonces, esto lo pasa. No, Y estaba ya andando. ¿Te quedaste ahorita? Sí, es duro. Ahí es. ¿Ahí fue? Ahí es. ¿Acá fue cuando sacamos los libros, no? Sí, sí, sí. ¿Acá fue? Acá es. Mira, yo pensé, Esto es. pasa que yo pensé que era el más acá. Esto es una bolera. La verdad, y nosotros lo llevamos ahí a la pieza. Así es. Oh. Fue más fuerte ahora que en el 2008. Pues sí, es más fuerte ahora. Sí.
que más que el hecho en sí, a mí se me viene la infancia pues eso y la adolescencia. Eso. Ese baño. ¿Cuántos años vivieron acá? Y yo desde que nací hasta los 16. Que nos Yo fuimos, al año. que nos fuimos huyendo, digamos. Claro, yo viví 25, no, a ver, pará. Es la época normal, es reencontrarte con la época donde tenías un papá, una mamá, había comida, o sea, eso es. Que a partir de ahí se rompió todo, cada uno después hizo, o sea, fue un desastre. Te fuiste mal, nos fuimos mal. Claro, huyendo. Esta era la pieza de mis padres. Y él tenía ahí una estantería y ahí tenía básicamente todos los libros, en ese hueco. Ahí estaban todos guardados. Sí. Esta era la pieza de mis viejos. Este era mi papá, el leitmotiv de toda esta historia. Él soy yo. A ver, algunos años antes. Esa era. Bueno, esta es la primera foto cuando vinimos en el 2008 a la casa. Así estaban acomodados. Yo, por conocer la historia de ustedes, es como que a la casa ahora la siento de otro modo también. Ya la quería y ahora es como una cosa como que la tengo que cuidar o algo así. Pero también es verdad que cuando leí todo, me dio una sensación como de ser una intrusa. Como que esta casa debió seguir siendo de otra gente. Y deberían estar jugando ahí otros niños. Eso también sentí. Entonces es como que es volver a atesorarte de todo lo que dejaste. La sensación mía era acariciar las paredes. Y lo que dejaste y lo que transitaste en esta casa. Esta es mi mamá con nosotros 5 en la puerta de esta misma casa hace muchos años. Esa es mi mamá. Este es Roberto. Hace 40 años. Un poco más. Esta es mi hermana mayor, Beatriz, que vive en Israel. Nora, la más chica. También está en Israel. Este soy yo. Esta no importa. Esta es Anita María. En esta foto quisimos reeditarla. Es el mismo lugar. ¿Te ubicás? Falta gente, obviamente, pero...